Bueno, este tema sobre nueva relación economía, naturaleza y sociedad supone que el mundo natural está en proceso de crisis, y eso tiene que ver mucho con la vieja sociedad capitalista que está presente y que está influyendo en ese deterioro, ¿no? Se produce más de lo que necesitamos los seres humanos, ya Sullivan lo ha señalado, para favorecer un consumismo y una alza de las utilidades, aprovechando el crecimiento tecnológico y las energías actuales que son multiplicadores. Y existe también una alianza entre los gobiernos y las transnacionales que de alguna manera representan el capitalismo. Esa alianza que hace que la naturaleza sea vista como objeto, como una canasta de recursos naturales, con el fin de explotarla al máximo, y eso ha derivado a un deterioro tremendo. Y frente a eso se está constatando un conjunto de organizaciones que están tratando de enfrentar el tema, ¿no? De diversa manera y con diversas modalidades que seguro los ponentes van a presentar, ¿no? Y desde diversos sectores, indígenas, sectores de clase media, comunidades, etc. Entonces, las preguntas que nosotros estamos interesados en que se pudieran contestar, ¿no? Es cuáles son las concepciones que están en la base de las actuales relaciones que se establecen entre la economía, naturaleza y sociedad. De cara al siglo XXI, ¿cuál es el papel que debe jugar la economía en la transformación de las relaciones que hoy rigen a la economía, naturaleza y sociedad? ¿Cuáles serán los pasos a dar, los desafíos de la humanidad de cara al siglo XXI para superar la crisis ambiental global? ¿Qué desafío tenemos como organizaciones sociales, colectivas, pueblos originarios para superar la crisis ambiental global? ¿Qué caminos se van elaborando en ese sentido aquí y ahora que nos permitan decir que estamos en medio de la crisis y que en medio de la crisis avanzamos? Entonces, para contestar estas preguntas y otras que consideren convenientes los ponentes, tenemos un equipo de ponentes muy interesante porque se combina las ciencias naturales, las ciencias sociales, el derecho, la organización social, ¿no? Miren aquí el caso de Rodrigo, ¿no? Que es un especialista en lo que es el enfoque sistémico que une naturaleza, economía y sociedad, precisamente, y que, bueno, ha hecho su doctorado en el pensamiento complejo, precisamente en una universidad de México que se llama Multidiversidad. Edgar Morán, que es uno de los pensadores que han hecho toda una idea de que hemos fragmentado todo, ¿no? Que el mundo capitalista ha fragmentado todo, ¿no? Entonces se trata de reunificar lo que hemos fragmentado en el pensamiento, más que en la realidad, porque en la realidad práctica todo está unido. Tenemos a Doris, ¿no? Que es una abogada, que su preocupación principal es evitar la contaminación. Miren, un aporte de ella ha sido plantear una ley del Congreso en contra de otra ley que pretendía disminuir los estándares de contaminación del aire, ¿no? Su preocupación principal, ella es abogada y es
son las políticas públicas y ambientales, ¿no? Y el desarrollo local sostenible, o sea, y es una de las activistas más importantes del Centro de Estudios del Perú, ¿no? Centro Humanista de Estudios. Y tenemos a Alfonso, que su tema principal es básicamente el comercio justo y la economía solidaria. O sea, y ahí alrededor de ese tema es consultor, participa en una red, ¿no? Y una organización latinoamericana de comercio justo, ¿no? Y tenemos a Gladys, que tiene una experiencia enorme en la parte de los productores ecológicos, ¿no? Forma parte de es presidenta de una comisión de la Organización de Productores Ecológicos, y además es presidenta de una asociación de mujeres andinas y amazónicas, ¿no? O sea que tenemos una diversidad de posiciones que me imagino que en la segunda vuelta haremos el esfuerzo por concatenar y articular, ¿no? Entonces empezamos por Rodrigo. Vamos. Gracias, Julio. ¿Tenemos la ponencia? Ya, gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para poder participar en este simposio. Nos han pedido hablar sobre la economía, naturaleza y sociedad. El día de ayer, anoche, Augusto Castro nos comentaba que estaba buscando qué palabra podía describir mejor la realidad. Y bueno, yo también hice ese ejercicio y encuentro que la principal palabra, desde mi perspectiva, que explica cómo nos encontramos en cuanto a las relaciones economía, naturaleza y sociedad, refiere a división, fragmentación, separación. Y lo vamos a explicar por qué. Esto se remonta hasta la forma como hemos ido construyendo nuestro pensamiento. Desde las ideas platónicas hemos separado el cuerpo del alma, la materia de las ideas y la sociedad de la naturaleza. Pero esta es una forma de ver la realidad. Para muchos pueblos tal separación no existe. O no hay naturaleza o somos naturaleza. Y esto es interesante. Pero no solamente hemos separado, como se ha señalado, el cuerpo y el alma, también hemos separado las ciencias sociales de las ciencias naturales. Hemos separado la ciencia de la ética, la ciencia de la estética. Se ha considerado que el ser humano es el único que tiene dignidad porque tiene raciocinio y tiene conciencia. Pero las últimas investigaciones, no tan últimas en realidad, solo que no hemos caído en cuenta que lo que nosotros habíamos pensado como que aquí están los seres de conciencia y ahí están al costado los seres sin conciencia, por ejemplo, al hablar de las plantas, no es tan cierto. Encontramos ahora que las plantas se comunican, las plantas perciben, las plantas tienen sentidos, tienen un sistema equivalente al cerebro
en las raíces, se comunican con aromas y se reconocen a sus congéneres y a otras especies y establecen interacciones. Las plantas aprenden, las plantas también resuelven problemas, las plantas se adaptan, las plantas modifican su metabolismo. Esto nos hace cambiar la forma tradicional como nos hemos acercado a otros seres vivos. Y eso da mucho que pensar. En esta separación y en esta arrogancia hemos pensado que el ser humano es el único que tiene la capacidad de tomar decisiones por sobre la naturaleza, cosificarla, explotarla sin ningún tipo de remordimiento. En tanto, está separada la materia de las ideas, en tanto la materia representa la naturaleza, en tanto las ideas representan el alma, y lo que hay que salvar es el alma y no el cuerpo, es decir, y no la naturaleza, entonces la naturaleza está sujeta a explotación. Y es más, se ve como un valor, es decir, solo podemos crecer en la medida que sepamos entender, dominar, avasallar a la naturaleza. Y eso es lo que está pasando. Pero, como ya hemos señalado, la diferencia entre el ser humano y la naturaleza no es tal. Estamos mencionando que nosotros también somos naturaleza, que hemos artificializado la separación entre sociedad y naturaleza, sociedad y cultura, o incluso podríamos decir la naturaleza y lo artificial. Estamos ante la emergencia de nuevas formas de reconocernos nosotros mismos, pero también reconocer nuestra relación con lo que hemos llamado naturaleza. Si otra vez nos vamos a los pueblos, encontramos que no hay tal separación y que nosotros hemos llegado a la convicción de que somos superiores a la naturaleza porque en el origen mismo de la ciencia hemos desarrollado una visión disyuntiva, reductiva, lineal de lo que significa la realidad y no nos reconocemos como parte de un conjunto de interacciones. No estamos hablando únicamente de sistemas naturales o sistemas sociales, estamos hablando de socioecosistemas en los cuales vamos a reconocer materia, masa, energía, información y sentido que está interrelacionado, que son interdependientes, que son interdefinibles. Por el contrario, nosotros hemos considerado desde la perspectiva de dominio del hombre hacia la naturaleza, de cosificación de la naturaleza, que solamente la naturaleza nos es útil en tanto puede ser apropiable, ¿no?, producible y vendible. Y es ahí donde podemos encontrar esta explicación por qué el dinero, el mercado, se convierte en el centro. Pero estamos en una crisis profunda del capitalismo. Y es interesante reconocer que desde el propio capitalismo también se están generando algunas alternativas. Acá menciono algunas de ellas, pero hay muchas más. Por ejemplo, la economía del bien común, la economía azul, la economía ecológica. Hay otras también, ¿no? Economía circular, economía naranja, economía de la felicidad, economía indígena. En todo caso, estén
más ligados a lo que sería una sustentabilidad débil o de ecología superficial, o más ligados hacia una sustentabilidad fuerte o ecología profunda, vamos a encontrar entonces una gama de matices respecto de cómo se está entendiendo los diversos tipos de economías. Pero no solamente eso, sino que también hay propuestas que tratan de recuperar el valor de las consideraciones ambientales y sociales, como la economía solidaria, del cual nos va a hablar nuestro colega, socioeconomía de la solidaridad, economía del trabajo, ¿no? Que están en esta búsqueda de tener respuestas alternativas. Se ha hablado, se escucha de economía verde, de economía ambiental, de economía de recursos naturales e incluso de desarrollo sostenible. Pero lo que encontramos es que todas esas propuestas responden a una matriz de herramientas o enfoques, herramientas desde la economía neoclásica. Es decir, lo que se trata de explicar desde enfoques más convencionales cómo podría ser esa economía en teoría más sustentable. Lo que podemos encontrar es que aquello que hemos usado personalmente también, este enfoque de desarrollo sostenible, pero que en la práctica muchas veces solo constituye un discurso que lleva de contrabando el tema de crecimiento económico ilimitado. Y entonces ahí surge la necesidad de reforzar abordajes de economías alternativas que cambie el sentido de la valoración únicamente mercantilista, monetaria, a una valoración de la vida. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando tanto de lo humano y lo que llamamos no humano. Porque ahora estamos conscientes que lo que nuestros pueblos siempre lo han mencionado, la montaña es nuestra hermana o nuestra madre, que los bosques tienen los espíritus, que la lluvia camina, que la granizada es una persona. Y entonces esto nos lleva a una profunda reflexión. En esa perspectiva se están desarrollando nuevos acercamientos, como por ejemplo el de la bioeconomía. Bioeconomía desde dos perspectivas. Una perspectiva más convencional que habla de hacer la economía a partir de los bienes y servicios ecosistémicos, pero otra bioeconomía donde el sentido profundo es la vida, ¿no? Y ahí vamos a tener una gradación de enfoques que son más antropocéntricos a enfoques biocéntricos e incluso cosmocéntricos. Por lo tanto, el tema está cómo vamos a pasar de una sostenibilidad débil. Muchas de las propuestas que nosotros tenemos en el ambiente están más orientados hacia esta sostenibilidad débil, hacia lo que estamos llamando una sostenibilidad fuerte, profunda, comprometida, real, respecto al respeto de consideraciones sociales y ambientales. Lo que implica pasar de una relación de competencia a una relación de cooperación. Si bien es cierto, en la naturaleza podemos encontrar situaciones, sí, de competitividad y también relaciones de colaboración, pero sí no podemos dejar de desconocer que no es solamente el afán competitivo el que lleva a la evolución, sino que la cooperación también también constituye una fuerza importante para los procesos de adaptación y evolución.
esa perspectiva, ¿qué podemos hacer? Y ahí viene la propuesta de pensamiento complejo, una propuesta a través del cual no solamente se piensa, como se dice, con el cerebro, sino se piensa con todo el cuerpo, se piensa con el entorno, se piensa con la acción, es decir, reconociendo el carácter de la construcción social del conocimiento para acercarnos a la realidad de manera articuladora, religante, transformadora, estratégica, para dar cuenta de esta realidad compleja. En ese contexto vamos a reconocer el valor de las diferentes formas de conocimiento, sin primacía alguna, de ciencia, conocimientos y saberes ancestrales, pero no solamente desde la racionalidad, sino también desde la intuición, desde la poesía, desde la calle, es decir, aprendizaje de totalidades, reconociendo interacciones y poder reconocer en este conjunto de elementos dónde están los elementos estratégicos catalizadores que llevan hacia una dirección, reconociendo que las dinámicas no son necesariamente lineales. Y hay dinámicas no lineales, hay dinámicas que están alejadas del equilibrio que precisamente permiten esa capacidad adaptativa y esa capacidad de evolución. Ahora bien, hay propuestas muy interesantes como la economía ecológica, que constituye una crítica profunda a la economía neoclásica. Pero hay un tema, es que si bien es cierto, ideológicamente ha avanzado, digamos de una manera que se sustenta en ciencia, que se sustenta en espiritualidad, en valores culturales, etc., también hay que reconocer que el aparato instrumental aún es débil. No obstante, se han generado herramientas importantes, como por ejemplo el de la huella ecológica, que es un elemento que ahora se considera, ¿no? Por eso, a partir entonces del pensamiento complejo, incorporando una diversidad de formas de pensamiento alternativo, como pensamiento crítico, pensamiento relacional, pensamiento sistémico, pensamiento divergente, podamos aflorar estas diferentes propuestas que nos lleven a plantear perspectivas de economía que sean mucho más amigables con las personas, con el ambiente, con la vida en general, ¿no? También es importante reconocer la necesidad de descolonizar el pensamiento. Nosotros tenemos un listado muy grande de términos que lo damos por sentado y simplemente no hay mayor discusión, ¿no? Y estamos hablando de trabajar en términos de desarrollo sostenible o de competitividad o de productividad, etcétera. Palabras o eficiencia, etcétera, que no lo hemos discutido. Eficiencia, productividad, competitividad, ¿en qué marco? ¿Para qué y por qué? ¿No? Y finalmente, ya para terminar, todo esto tiene que avanzar hacia procesos en los cuales se discuta abiertamente estas propuestas, donde haya el sello de la ética en las propuestas económicas. Espacios de diálogo, espacios de construcción, co-construcción y espacios para la formulación de políticas públicas. Las palabras no solamente describen la realidad, sino también construyen la realidad. Entonces tenemos ese gran reto de construir ese sueño que imaginamos. Gracias. Gladys, por favor. Tu turno, Gladys.
Doris. Perdón, Doris. Sí, porque hay Gladys y Doris. Bueno, como Julio ha mencionado, yo soy parte del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, y en ese sentido voy a darles el enfoque mejor dicho, el punto de vista de la ecología social, que es el que ha desarrollado el movimiento humanista, ¿no? Para lo que nosotros estamos hablando en este panel de las nuevas relaciones entre economía, naturaleza y sociedad. Pero para eso voy a hacer una introducción un poquito larga para ver cómo es que nosotros entendemos la relación ser humano-medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la pregunta primera? Decía, ¿no? ¿Cuáles son las concepciones que están a la base de las actuales relaciones que se establecen entre economía, naturaleza y sociedad? Bueno, Rodrigo ya nos ha explicado todas estas, desde el punto de vista cómo la economía ha estado dando respuestas, ¿no? De alguna manera, nuevas respuestas frente a esta relación naturaleza y sociedad y economía. Yo voy a precisar el punto de vista del humanismo sobre estas relaciones y me quiero poner en evidencia lo imbricadas que están no solo entre la naturaleza y la sociedad, sino también con la economía. Para el humanismo universalista, la relación de ser humano y medio ambiente se define como una estructura indivisible, en la que es fundamental la interacción armónica de ambos en función de transformaciones evolutivas. O sea, si no hay relación armónica, no hay transformación evolutiva. Basamos esta afirmación en la concepción del ser humano, un ser intencional, histórico y social, transformador de realidades. Los animales actúan por un mecanismo más o menos automático de estímulo-respuesta. Rodrigo ha explicado ahora las interacciones que hay entre las plantas y todo eso, pero está como respondiendo a la lógica evolutiva de la naturaleza. Va muy lento. Pero el ser humano es capaz de dar una respuesta diferida. Es decir, puede detener la respuesta a los estímulos y elegir entre distintas opciones. O sea, separarse mentalmente de la naturaleza. Gracias a este funcionamiento de la conciencia, resulta posible la actividad de la ciencia y la tecnología. Y también la actividad intencional sobre la naturaleza. A la base de este hecho está el mecanismo de funcionamiento de la conciencia humana. Quien mira y actúa en su medio y sobre su medio es el ser humano, quien a su vez, al hacer esto, transforma el mundo y se transforma a sí mismo. Como resultado de estas interacciones, en un proceso de adaptación creciente. En términos de Nazaretian, un científico ruso, dice, de la biocénesis naturales salvajes se han ido convirtiendo en antropocénesis, en las cuales creció el rol de la conciencia humana como factor de regulación productiva y contraproductiva. En el proceso evolutivo, el ser humano es la única especie que ha sido capaz de romper las leyes que rigen a la lógica de la naturaleza. Según la ciencia, la evolución del género Homo se inició en África hace 2.5 millones de años. Se asume que de esta época datan los primeros utensilios líticos. El humanismo universalista considera que el punto de quiebre entre animales a humanos se habría producido con el descubrimiento del fuego, porque otras especies también utilizan utensilios, pero en cambio todos los animales
huyen del fuego. Pareciera que con el descubrimiento del fuego algo pasó en la conciencia humana, que el ser humano fue capaz de acercarse al fuego y dominarlo. Este hecho está graficado en los mitos raíces. Prometeo se burló de los sagrados designios, robando una caña hueca, el incansable fuego que puso a manos de los hombres. Se inicia así otro momento en la historia humana. El desarrollo de la intencionalidad y su separación de la naturaleza. Según Diamond, en este proceso de domesticación de la naturaleza surgieron sociedades agrícolas y ganaderas cada vez más complejas, iniciándose el proceso de acumulación y diferenciación del poder. Mientras que las sociedades agrícolas se asentaron en territorios, florecieron de manera creativa, las sociedades ganaderas fueron en busca de aquello con armas y con acero. Ambas, a diferencia de las sociedades recolectoras, donde el rol comunitario es básico para la sobrevivencia, consolidaron una nueva estructura del poder y de la acumulación. Esto hace más de 13.000 años. Este enfoque de poder y acumulación del excedente productivo se afianzó con la sociedad industrial y postindustrial, y más aún con la globalización de los mercados, y con ello el paradigma que lo rige, el dinero como valor central de la sociedad. No se eximen de ello la relación con la naturaleza, que es objeto de apropiación y acumulación, como lo ha mencionado Rodrigo. Consideramos que mientras este paradigma no caiga, todo lo que se plantee dentro de este sistema solo serán maquillajes, porque todo se convierte en objeto de acumulación. Incluso, por ejemplo, las salidas para mitigar el cambio climático, tenemos la venta de bonos de carbono y el desarrollo de combustibles ambientalmente amigables, entre comillas, como el biodiesel. Este último ha traído como consecuencia la destrucción de bosques para dedicarlos al cultivo de la palma aceitera, la sobreexplotación del agua en zonas desérticas, el desplazamiento de pequeñas parcelas campesinas, etc. Según un informe del Banco Mundial, este fenómeno también habría sido el responsable de la crisis alimentaria que azotó el mundo en el año 2008. Hoy, las muestras palpables del desequilibrio en la relación economía, naturaleza y sociedad están en el modelo de acumulación productivista y consumista que se rige por la ley de la oferta y la demanda, sin considerar la capacidad de carga de los ecosistemas y menos aún al ser humano. Guillermo Zulin, que ayer estuvo acá acompañándonos, en su libro Encrucijada y futuro del ser humano, los pasos hacia la nación humana universal, menciona que en este paradigma productivista y consumista los recursos se concentran en las prioridades de consumo del 10% de la población mundial, y que una gran parte de esta está vinculada laboralmente, o sea, la gran parte de la población mundial está vinculada laboralmente para atender esa demanda del 10%. Que se necesitaría duplicar el PBI mundial para que los más pobres puedan incrementar en 20% su nivel de consumo, pero ello no lo lograríamos ni con 10 planetas. Y que actualmente Estados Unidos, con el 4% de la población mundial, es responsable del 25% de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, todos somos parte de esta rueda. Como puede verse, el cambio climático producido por causas antropogénicas resulta ser solo la punta del iceberg de esta forma de organización social ya caduca. Resulta pues paradójico constatar que a pesar del enorme progreso tecnológico, grandes conjuntos humanos siguen quedando fuera de los beneficios del crecimiento económico, mientras que por otra parte se consolida una élite que alcanza índices de consumo totalmente insostenibles. Resulta claro, además,
que en la base de este desequilibrio está la violencia contra la naturaleza, que la ha graficado Rodrigo ampliamente, y contra los seres humanos, siendo su expresión más descarnada las guerras que sostienen el gran complejo militar industrial que empobrece a vastas regiones y pone en peligro la vida humana. Ya lo ha mencionado Tony con lo de las armas nucleares, ¿no? La ciencia económica, basada en la ley de la oferta y la demanda, en la práctica plantea que se puede seguir creciendo sin límites, a la espera que todo se vaya regulando de manera natural. Creemos que esta postura parte de la premisa que somos parte del engranaje natural, desconociendo que el ser humano es un ser intencional, capaz de transformar la naturaleza y de transformarse a sí mismo. En suma, el humanismo universalista considera que es la intención humana la que ha puesto en marcha este paradigma productivista y consumista, y que en consecuencia nosotros somos llamados a superarlo. El debate es entonces cómo hacerlo, cómo armonizar estas relaciones, cuáles son estos nuevos paradigmas, cómo ponemos la economía al servicio del bien común. Desde mi punto de vista, hay 3 tareas básicas. Primero, desmontar los paradigmas vigentes que sostienen la organización de la economía, recuperando el principio de que todo ser humano, por el solo hecho de nacer, debe tener iguales derechos y oportunidades. Y en base a esta premisa, reorganizar la economía, a fin de atender las necesidades básicas de todos y todas. Las propuestas de renta básica universal van en este sentido. Mañana vamos a tener un documental sobre la renta básica universal que debiera ser implementada en todo el mundo. La segunda tarea es orientar la ciencia y la tecnología a desacoplar el crecimiento económico de la extracción de recursos naturales, es decir, desmaterializar la economía, como señala el World Resources Forum, plataforma que reúne a científicos de todo el mundo. No es posible que el crecimiento del PBI de los países siga creciendo al ritmo de su huella ecológica. Para ello será necesario apostar por garantizar una producción en ciclo cerrado. Ello requiere repensar el rediseño de los productos, llegando a una producción cero desechos, es decir, instalar una forma de economía circular. La tercera tarea es un trabajo sobre nosotros mismos, descubriendo al interior de cada uno el sentido que anima nuestras vidas, en el gran engranaje de la evolución de la especie humana. De ser así, el paradigma consumista caerá. Entonces, parafraseando a Silo, Mario Rodríguez Cobo, diremos: el ser humano del futuro no va a querer ganar ni poseer cosas. Va a querer sentir, crear, construir, aprender sin límites. No va a querer poseer, tener, controlar. Ese ser humano comprenderá que hay millones de formas de desarrollar la emoción y el pensamiento, que hay una diversidad inimaginable de formas de sentir y pensar. Teniendo clara la imagen de este futuro querido, coincidimos además con Zulín, que ahora urge dar pasos en esa dirección. Bueno, yo también he hecho una ponencia, la voy a hacer llegar, no me va a alcanzar para decir todo lo que Zulín propone en su libro. Solamente digo que si reorganizamos la economía redistribuyendo el ingreso, si planificamos una reingeniería del aparato productivo basada en la innovación tecnológica al servicio de todo,
internalizando los costos ambientales y pasando a promover nichos de mercado cero desecho, vamos a cambiar las cosas. Y obviamente eliminar la producción de armas porque agotan recursos naturales y matan la vida humana. ¿Cuál es el desafío que tenemos como organizaciones sociales, colectivos, etcétera? También no voy a desarrollar todo. Por nuestra parte, solo diré que nos toca como ciudadanos estar atentos a promover gobiernos que asuman el reto de cambiar estos paradigmas culturales vigentes y que aporten a superar la crisis ambiental global, vincularnos a los que ya vienen desarrollando infinidad de iniciativas que se van forjando desde las organizaciones sociales de bases, pueblos indígenas, colectivos pequeños a nivel local, etc. Cito algunos: comunidades que trabajan por reemplazar la cultura del descarte por la de bienes más durables, ganando en un estilo de vida de sobriedad en el consumo y campañas con la denominada obsolescencia programada. Iniciativas locales de producción de energías limpias de base local, tomando conciencia que somos los consumidores los que podemos cambiar el status quo. Me quedo ahí para terminar. Iniciativas agroecológicas locales que mejoren la calidad de vida de los agricultores y de sus familias. En síntesis, lo que hay que poner en discusión es la dirección de la conciencia humana, el sentido de la sociedad y de la ciencia y la tecnología. Dado que la actual forma de organización no atiende ni al ser humano ni al cuidado de la casa común, nos corresponde cuestionar los pilares de creencias e intenciones del modelo en curso, ya que es la intención humana la que la ha puesto en marcha y que puede desmontarlas. Corresponde entonces orientar nuestra intencionalidad a concretar las mejores aspiraciones de todos los seres humanos en dirección evolutiva, siendo el cuidado de la casa común fin y medio en esta gran tarea. Gracias. Perfecto. Alfonso. Economía solidaria y comercio justo. Buenas tardes. Agradecerles al Centro Mundial Humanista o Estudios Humanistas por esta invitación. Voy a presentar muy rápidamente la propuesta de economía solidaria y de comercio justo, porque creo que lo que vamos a tener que hacer es intercambiar, dialogar, interactuar. Voy a pasar rápido a la parte de contexto, por favor, la siguiente, porque ya ustedes... perdón, soy yo el que tiene que mover este asunto. Bueno, esto es lo que pensaba un contexto, el enfoque, los conceptos, las principales estrategias, experiencias y actores y articulación en redes. Las dos ponencias anteriores han enfatizado en el contexto, en lo que estamos viviendo desde distintos aspectos, desde la parte más económica. Todos podemos coincidir en general, ¿no? Que vivimos una crisis epocal, dicen algunos, estructural, de periodo histórico, que tiene componentes económico, social, ambiental, ético, y tienen algunas expresiones de esa crisis que no voy a ahondar por el tema de tiempo. Voy directo al concepto y enfoque de la economía solidaria, ¿no? La economía solidaria, primero, no es un modelo. Es una propuesta en construcción.
Por lo tanto, hay distintas versiones, como ya Rodrigo mencionó algunas, ¿no? Economía popular, socioeconomía, economía del cuidado, economía feminista, economía del trabajo, economía sustentable, etcétera, etcétera. Todas ellas, desde nuestro punto de vista, son parte de este proceso de propuesta en construcción. Pero es una propuesta que no es solo en teoría, sino que busca recoger precisamente de la práctica y hacer economía para poder construir esa propuesta. Entonces, surge de estas necesidades fundamentales de la gente, ¿no? Principalmente en los sectores populares, no solo en los sectores populares. Y en base a esta relación de apoyo mutuo, de cooperación, ¿no?, que existe entre los seres humanos, existe, ha existido y va a seguir siempre, ¿no? Entonces, la lógica de una propuesta de economía solidaria no es solo la acumulación, sino es satisfacer necesidades. Y en ese sentido queremos recuperar el concepto etimológico de la economía, ¿no? Es decir, en griego, oikos igual casa, nomos igual gestión. Lo que trata la economía, en todo caso, es administrar la casa en todo el sentido, ¿no? Entonces, los recursos que se tienen, los medios, todo ello está dirigido para convivir, para resolver los problemas y necesidades existentes en todo ámbito, ¿no?, territorial, en todo ámbito social. Entonces, se trata de que la economía esté al servicio de las personas y su hábitat, ¿no? O sea, no solamente es un modelo antropocéntrico, es también un modelo que se considera parte de la naturaleza en sus relaciones sociales. Los principios son varios, pero rescato estos 5 básicamente, ¿no? Que esta propuesta de hacer economía coloca como un punto central, ¿no?, como digo ahí, la centralidad ahí, en el trabajo humano. Porque dentro de las relaciones económicas se plantea siempre, ¿no?, los diversos factores es decir, uno es el trabajo, otro es el capital, otro es la tierra y ahora fundamentalmente la tecnología. Pero para la propuesta de economía solidaria, la centralidad de esos factores es el trabajo. Y se plantea en una relación armoniosa entre los seres humanos, productores, consumidores, todos, pero en su relación con la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, se trata de una convivencia social con un entorno sustentable. Se esfuerza en conjugar los intereses individuales con los colectivos. Y aquí hay toda una discusión si la economía solidaria es solo, ¿no?, experiencia colectiva. No. Es también esfuerzo individual y es esa concatenación de la relación de los intereses individuales con los intereses colectivos que en la práctica económica se tiene que expresar en esta propuesta. Por lo tanto, se trata de vivir en comunidad. También reconoce la diversidad y complementariedad, ¿no? El reconocimiento al otro, no como solo en el aspecto cultural, en sus capacidades también, en sus funciones, ¿no? Entonces, el mundo no funcionaría solo con intelectuales, obviamente, ¿no?, o solo con campesinos, o solo con obreros. Todos tienen un aporte a esta sociedad. Y lo que se trata es de que todos esos esfuerzos, a su vez de ser reconocidos, sean complementados, sean articulados. Incorpora la justicia
en las relaciones económicas también, ¿no? Es decir, ya se habló aquí, por ejemplo, de cómo está hoy, ¿no?, en términos la economía mundial. Ya no es lo que fue antes, supuestamente, el elemento central de la explotación del trabajo. Ahora ni siquiera hay condiciones para ser explotados, ¿no? La mayoría de los seres humanos están marginados de las relaciones económicas. Y entonces la justicia en la actividad económica es un elemento central. El ser humano en esta apuesta económica, ¿no?, es central. Y ahí están los tres aspectos que lo voy a pasar rápidamente. En su capacidad de bienestar, de conseguirse todos los elementos materiales para poder vivir. En su capacidad de bien hacer, el desarrollo de sus capacidades intelectuales, habilidades, técnicas, etc. Pero para lograr el bien ser, es decir, ¿no?, trascender en su realización plena. Esto es fundamental porque la actividad económica lo hacemos los seres humanos, y si no nos miramos en esta integralidad y en estas capacidades a desarrollar, la economía no puede funcionar, por lo tanto, de otra manera que como nos miramos. En esta centralidad del trabajo humano, ¿no?, uno de los que ha trabajado bastante el tema de la economía del trabajo desarrolla lo que sería la fuerza de trabajo. En esta lámina se ve mejor. Es decir, el trabajo, por un lado, es no remunerado, ¿no?, que es lo que hacen fundamentalmente las mujeres, mayoritariamente en la casa, no tienen horario de trabajo, ¿no?, y no son reconocidas, pues, no solo económicamente, sino socialmente, ¿no? El trabajo remunerado, que sí puede ser dependiente, independiente o mercantil. Estos dos tipos de trabajo son los que forman para nosotros el fondo de trabajo, ¿no? Y lo que se trata, por lo tanto, es de optimizar ese fondo de trabajo desde estrategias y actividades económicas solidarias. Un elemento fundamental de la economía solidaria es esta, ¿no?, la sustentabilidad y sostenibilidad, es decir, rescatar y recoger las experiencias comunitarias, ¿no?, en su relación con la naturaleza. Por ejemplo, con el problema del agua, aquí hay varias expresiones de ellas, ¿no?, de su espiritualidad. Antes de ir a trabajar, ¿no?, comunitariamente, hay que pagar a la tierra, ¿no?, hay que recoger también los aportes ancestrales en su relación con el agua, con los recursos hídricos, etc., y cómo van recuperando en diversas zonas, ¿no?, la vida a través de estas experiencias económicas. Entonces se trata de mirar, ¿no?, a la tierra como la Pachamama, al agua como la Yakumama. Otros elementos están aquí expresados en lo urbano, ¿no? Por ejemplo, mañana van a conocer la experiencia de comercio justo. Este es un mercado saludable en La Molina, donde se establece esta relación entre productores y consumidores, no solo como intercambio de bienes y productos, sino también de diálogo, ¿no?, de comprensión de las cosas, de relación social. Otro elemento de la economía solidaria es que rescata el factor C, ¿no? ¿A qué le llaman el factor C? En una actividad económica normalmente funcionan los diversos factores que ya dijimos, ¿no?, capital, tecnología, etc., y se desvaloriza el factor del trabajo. Pero el factor del trabajo puede ser también individualizado o puede ser cooperativo, comunitario, ¿no? Y el elemento C, precisamente, que Luis Raceto destaca, es porque dice muchas cosas como colaboración, cooperación, comunidad, compañerismo, ¿no? Este factor es un elemento también de productividad. Donde hay factor C,
se potencia mucho más la productividad y la eficiencia en la actividad económica. La equidad de género, que duda cabe, ¿no? Es decir, el reconocimiento que existe inequidad y que hay que superarla desde una propuesta en la que hombres y mujeres trabajamos, ¿no?, en las mismas condiciones y con el reconocimiento social y político necesario. La propuesta, que puede ser ya antigua de repente para muchos, ¿no?, en un mundo globalizado, lo nacional se ha desdibujado. La propuesta de economía solidaria trata de rescatar también lo nacional, ¿no? Y en ese rescate reconoce que la economía, ¿no?, puede ser diversa, plural. No es anti, o sea, no es antiempresa multinacional o privada, ¿no? Es una economía que rescata, por un lado, en primer lugar, ¿no?, la experiencia que surge en la fuerza social, en la sociedad, de los sectores populares, ¿no?, diversas formas, ¿no? Algunos le llaman pequeñas empresas, pero en realidad no es un tema de tamaño, sino de unidades económicas que muchas están en sobrevivencia, en subsistencia, pero que avanzan y se desarrollan y generan su empleo, y a partir de generar su empleo generan también vida, ¿no? Este sector social está organizado cada vez más, se articulan en diversas formas, por tipo de actividad económica, pero también por tipo de relaciones sociales y territoriales. Esta propuesta también reconoce la intervención del Estado, es decir, estamos en contra de lo que se aprobó en nuestra Constitución aquí en el año 93, ¿no?, de que el Estado no debe intervenir en la economía, sino es subsidiario, ¿no?, a la inversión privada. Entonces, donde los privados no quieren invertir, recién el Estado. Esto debilita tremendamente y además hace que el Estado abandone responsabilidades diversas en sectores estratégicos de la economía, pero también, no solamente en sectores estratégicos como energía, minas, sino también en servicios, ¿no? Por lo tanto, la intervención del Estado en la economía para nosotros es fundamental. Y también incorpora pues al sector privado, como decía hace un momento, ¿no?, pero un sector privado con responsabilidad social de verdad, no para lavarse la cara, como ya sabemos sucede, ¿no?, sino que sea responsable con sus trabajadores, sea responsable con su entorno, en el ambiente donde se desarrollen, ¿no?, y sea responsable también con su responsabilidad frente al Estado, que pague sus impuestos, porque esos van a servir para generar diversas otras actividades sociales. Entonces, dentro del enfoque de desarrollo que apuesta a esta economía solidaria, es de integral, sostenible, ¿no? Bien, voy a pasar rápido. Ahí están las diversas dimensiones de lo económico, lo social, lo político, lo ético, lo ecológico y el ser humano al centro. Las estrategias, el cómo este discurso se puede expresar en la práctica, y ya viene haciéndose varios años, ¿no? Uno es a través de la producción local y sostenible, ¿no?, que revalora el trabajo, pero en ámbitos específicos territoriales, y establece relaciones tanto de la producción como el comercio y los servicios y el consumo, de manera que se respete el ambiente, el hábitat, ¿no? Otro es el comercio justo, que surgió como una relación de solidaridad de los consumidores de los países del norte frente a los productores de los países del sur, pero que hoy ya existe el comercio justo en los mercados locales, tanto de los países del sur como los del norte, ¿no? ¿De qué se trata? De esta relación armoniosa entre productores, consumidores y naturaleza. El consumo ético, que busca generar una conciencia crítica. Aquí hay, decimos nosotros, una relación como de la moneda, ¿no?, de dos caras de la moneda. No puede haber comercio justo si no hay consumidores éticos. La necesidad de
organizar la actividad económica a través de empresas, unidades económicas, donde la relación social y la relación entre los que integran sea una relación democrática, ¿no? Sea una relación de respeto y de trabajo cooperativo. Las finanzas solidarias, que buscan promover y practicar el ahorro, ¿no? Y el uso del crédito adecuado al desarrollo de sus unidades y del entorno donde ésta se ubica, ¿no? El turismo social, que también pretende revalorar lo que hay de riqueza en lo cotidiano, en la cultura de los grupos y de las comunidades sociales. El trueque y la moneda social, ¿no? En algunos países como Argentina ha funcionado bastante los clubes de trueque, que en un momento fueron muy significativos para resolver problemas agudos de crisis, ¿no? Hoy lo están retomando porque hubo una situación, como todo proceso social, ¿no? Hay problemas en su implementación. Por ejemplo, empezaron a ya no llevar productos y servicios de los que ellos hacían, sino hacer intermediación de otros, y entonces esa relación de confianza se fue perdiendo, ¿no? Entre otras cosas. El desarrollo económico local como una estrategia de intervención orientada a privilegiar pues, el espacio local, un desarrollo endógeno articulado al mundo, ¿no? No se trata de encerrarse. Entonces, termino muy rápidamente mencionando las experiencias, ¿no? Hay diversas experiencias, las prácticas económicas comunitarias, como esta de la comunidad Quispillacta, siembra y cosecha de agua como parte del desarrollo ecológico, económico y social. Hay experiencias urbanas autogestionarias como la de Villa El Salvador, ¿no? Hay experiencias cooperativas diversas como esta de los Andes, que agrupa a diversos campesinos, son unos 33.000 socios. Hay experiencias de la Red Peruana de Comercio Justo, por ejemplo, presos que producen, ¿no? Y que se colocan en el mercado sus productos, o artesanos del CIAP, la Central Interregional de Artesanos de Perú, AMPE Perú, que ya hablará mucho más la compañera, y las redes y articulaciones que hay a nivel de las redes de economía solidaria, comercio justo, a nivel nacional, en América Latina y en el mundo. Muchas gracias. Ahora sí, Gladys. De la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, que son alrededor de 30.000 productores ecológicos organizados, ¿no? Y además es coordinadora de las mujeres andinas y amazónicas. Primeramente, saludar y agradecer la invitación que me han hecho, y después de haber escuchado a los tres ponentes que parten más de un estudio más académico, científico, del cual también aprendemos mucho nosotros, yo quería hacer algunas reflexiones más bien desde nuestros pueblos indígenas. Y cuando me pasaron la invitación y veía, cuando hablábamos de la nueva relación, me ponía a pensar, para mí no es una nueva relación. Para mí es una relación natural, es una relación de convivencia entre la madre tierra y los seres humanos que habitamos o vivimos en una comunidad. Entonces, más bien decía de que en el caso de los pueblos indígenas no sería una nueva relación, sino más bien cómo mejoramos o retrocedemos a esa relación más articulada, más confiada que teníamos. Y quería también empezar de que quiénes somos los pueblos indígenas, que muchas veces no tienen muy claro la sociedad en general. En el caso de Perú, los pueblos indígenas somos pueblos, somos ayllus, somos comunidades, somos familias que hemos existido antes de que existiera el Estado peruano, Nación Perú, como lo era ahora, ¿no? Y actualmente somos reconocidos 55 pueblos indígenas a nivel del país, y que hablamos aún 48 idiomas y lenguas propias que son originarias. Entonces estamos hablando de 55 pueblos diversos
que ven la economía, la relación de naturaleza y los seres humanos de manera diferente. Entonces, somos ellos. Somos, como insisto, 55 pueblos indígenas con 48 idiomas diversos que hablamos, y estamos tanto en el Ande, en la Amazonía y parte de la costa, pero también estamos en las diferentes ciudades como es Lima, porque hemos migrado por diferentes razones. Una migración masiva que hemos tenido es por la violencia política, pero también muchos por búsqueda de concluir un estudio superior o tecnológico que nos llames. Entonces somos los pueblos indígenas. Paso inmediatamente, entonces he hecho como en dos momentos las reflexiones que quería compartir con ustedes. Primeramente, plantear también cuáles son los problemas o cuál es la situación que estamos viviendo en este tema de cuando abordamos el tema de la economía. Por ejemplo, para nosotros los pueblos, las comunidades o los ayllus, y en mi comunidad principalmente, yo soy de Carpapata, Huancavelica, entonces el tema de cuando yo era niña no era importante el dinero. Entonces la economía estaba basado, como planteaban ellos, en el tema sobre nuestra casa, ¿no? O sea, nuestro ayllu, nuestra familia y nuestra troja. ¿Qué es el troja? Es el almacén de alimentos que teníamos para toda etapa del año, porque también nuestra producción no es mensual o no es quincenal, sino es una producción que dependiendo del clima podríamos tener 2 o 3 cosechas o solamente una cosecha al año, ¿no? Entonces, para nosotros la economía no está basado solo en el tema del dinero como lo es muchas veces, y por eso ahí planteo también el divorcio o la mirada distinta que tenemos sobre lo que es el desarrollo. Para los pueblos indígenas, desarrollo es el summa causa, es vivir bien, no es estar mejor que el otro, no es ser superior que el otro, sino es estar bien con uno mismo y con todo lo que nos rodea, ya sea seres humanos, sea la naturaleza, sean los animales, y hablamos de estos 3 vidas que para nosotros es fundamental en nuestra cosmovisión, que es el Hanajpacha, que es la vida de los seres que habitan en el aire, y del Caipacha, ¿no? Y el Caipacha para nosotros es esta vida, ¿no? de la tierra, y el Ucupacha, que está la vida del subsuelo, como muy bien han planteado también, que estarían las raíces de nuestras plantas, que finalmente van a contribuir a la alimentación del ser humano. Entonces concluyo planteando que para los pueblos indígenas, cuando hablamos de economía, no solo es basado en el tema del dinero, sino más bien ve el tema de la seguridad alimentaria y que tengamos una salud plena, y eso está enmarcado en lo que es el troja en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, sin embargo, hemos tenido también mucho vínculo con el dinero. No podemos decir ya no nos interesa la plata, estamos bien. En la actualidad lo que vemos es, por ejemplo, presencia de muchas empresas mineras, sobre todo en el Ande, donde tienes una relación muy distinta. Entonces es ahí donde empiezan los conflictos, donde es importante la plata, porque te dicen, por ejemplo, que para nosotros conseguir 100 soles es en una cosecha quizás un poco compleja, y cuando la mina se asienta en tu territorio te dice, mensual jornal vas a ganar 50 soles. En una semana, ¿cuánto tendrías? ¡Wow! 350 soles. Entonces dejo la chacra, dejo esto y me voy al otro, y se empieza un tema de una dependencia económica también en la actualidad. Por un lado. Por el otro lado, ¿qué ha afectado este tema de nuestra seguridad alimentaria? Son los efectos del cambio climático, que hoy en día no tenemos presencia del Estado, de nadie, pero que poco a poco ese almacén integral que garantizaba un año de alimentación ya no es tan segura, porque muchas veces los productos que producimos no son necesariamente ecológicas o naturales, sino por el tema de la demanda del mercado se empieza a usar también agroquímicos. Por ejemplo, cuando siembras naturalmente o estás en este proceso de la ecología, vas a tener, por ejemplo, papas todas carachositas, todas con rayita, yayas decimos,
pero es rico. Pero el mercado, ¿qué te pide? Papa del mismo tamaño, que tenga bonita cara. Entonces, muchas veces en mi comunidad, y eso la comparto, no es cosa de otro mundo, en mi comunidad hay territorios, hay chacras donde sembramos para nuestra alimentación y hay chacras donde se siembra para el mercado. Porque esto es lo que tú produces para tu alimentación, cuando tú llevas al mercado no te va a pagar nadie, no te va a comprar nadie, porque tiene una cara no tan agradable, ¿no? Entonces, muchas veces estamos acostumbrados en el mercado que el tema por los ojos y no tanto hay que probar el corazón que tan dulce es, ¿no? Entonces, la economía, de alguna manera también, el tema del dinero, este tema de la dependencia ha empezado, y con ello también el tema del empobrecimiento mucho más. Y concluyo planteando que, por ejemplo, para nuestro país, ¿cómo lo evalúan quién es pobre o quién es de extrema pobreza? Es por el ingreso per cápita, ¿no? Entonces, ¿cuánto ganas? Y en una comunidad pues no ganas tanto, ¿no? Sino tendríamos que tener otra forma de medición. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya la economía para nosotros es más compleja. Ahora, cuando hablamos del tema de la naturaleza, ¿qué es la naturaleza para nosotros? Para nosotros, como creo Alfonso decía, que es Pachamama, ¿no? La Pachamama para nosotros, para los pueblos indígenas, es nuestra madre tierra. Y a la madre se le puede destruir, a la madre se le puede maltratar, a la madre se le puede, por ejemplo, si uso agua, ¿puedo botar del desecho? No, pues. Entonces, eso es nuestro vínculo. Y eso es un poco complejo que entiendan otras personas. Y habrán escuchado, por ejemplo, a Alan García en algún momento que decía, ¿cómo en el cerro va a haber sus dioses? ¿Se acuerdan? Entonces, para nosotros, la Pachamama, la madre tierra, la naturaleza, como se plantearía, es nuestra madre tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos el mercado. En la Amazonía, para, por ejemplo, cazar peces, vas al río y tienes el pez. O vas al campo, tienes las frutas. O en el Ande, de la misma manera, frutas, pero frutas silvestres del campo. Entonces, la madre tierra, en la madre tierra para nosotros está el mercado, están nuestros centros de recreación, porque es allí donde jugamos cuando éramos niños o cuando somos adultos. Vamos a dar una vuelta o a compartir con el abuelo y la abuela, que son los espacios de transmisión de conocimientos también. Entonces, y no solo eso, ahí está nuestra farmacia. Cuando nos enfermamos, ¿dónde vamos? Es donde están nuestras plantas medicinales, tanto en el Ande, en la Amazonía, en la costa. Esa relación que teníamos anteriormente más estrecha, obviamente que se va desquebrajando. Y a veces veo con mucha impotencia, actualmente, por ejemplo, si retrocedemos hace 10 años, ¿cuántas tiendas ecológicas conocíamos? ¿O cuántas tiendas naturistas en que nos ofrecen los diferentes productos para curarnos, para mejorar esto, aquello? No había mucho. Hoy en día hay. Y encuentras, por ejemplo, libros donde dice elaborado por tal doctor. Ahí sí estamos haciendo un trabajo, porque no se reconoce al doctor como el que recopila el conocimiento colectivo, porque no es un conocimiento de un médico ni de una persona. Hay muchos conocimientos de nuestros pueblos que son conocimientos colectivos, que no es mi propiedad, que no es mi conocimiento, es de mi abuela, de mi tatarabuela, y que se ha ido transmitiendo de generación a generación, y que hoy en día a veces aparecen en diversos libros y no se reconoce este tema de la protección de los conocimientos colectivos. Concluyo entonces, en este tema de la naturaleza es fundamental para nosotros. Si no protegemos nuestro medio ambiente, iremos cada día más disminuyendo en contribuir a la alimentación. Actualmente en el país, el 70% de los alimentos que consumimos en el Perú, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena o en los refrigerios, es producido por la pequeña agricultura. Es producido por la pequeña agricultura y no hay ningún tipo de apoyo del Estado y para este sector fundamental que es. Y también, si mayoritariamente los presentes aquí viven, por ejemplo en Lima, enseñar a los hijos. ¿De dónde viene? Porque a veces los niños relacionan
papa, oyuco, oca, ¿dónde? Supermercado o mercado. Hasta ahí llega su información, pero de ahí a la chacra es un tema de trabajo y reflexión que tendríamos que hacer. Y el tercer punto, con lo que es el tema de la sociedad. ¿Cómo lo vemos el tema de la sociedad? En general vemos la sociedad ciudadanos y ciudadanas, pero los pueblos indígenas, nuestra sociedad es colectiva, porque los acuerdos se toman en forma colectiva. Un acuerdo que se toma, se lleva adelante, por más que pueda estar errada, porque es ahí donde decimos aprendemos. No solo aprendemos de los aciertos, porque también aprendemos de los desaciertos que podamos tomar, ¿no? Y con estas reflexiones yo quería pasar muy rápidamente a los desafíos que nos planteamos y seguimos trabajando desde los pueblos indígenas en los 3 minutos que me quedan. Uno es principalmente, lo que planteamos es el Ayin Kausai, el Sumaj Kausai, cómo construimos, como muy bien los ponentes planteaban. O sea, no va a ser suficiente mi conocimiento o el conocimiento de nuestros pueblos indígenas. Hoy en día hay muchos conocimientos científicos y cómo hacemos un diálogo intercultural de verdad, respetando tus conocimientos y que también respeten nuestros conocimientos y los derechos, con todo este sé que nos planteaba el tema de la cooperación, el tema de la confianza, cómo hacemos el tema de que en nuestros pueblos decimos el Aini, el Minca, yo te apoyo hoy porque yo sé que mañana me apoyan a mí. Es recíproco, ¿no? Entonces necesitamos encaminarnos hacia este diálogo intercultural, apoyo intercultural, pero también con el tema de la dualidad y complementariedad, el tema de la dualidad, tanto el varón y la mujer, el anciano, el adulto y los niños, también el tema de la intergeneracional es sumamente importante para nosotros y deberíamos de avanzar, porque este es tema de diálogo de conocimientos. O sea, los ancianos muchas veces decimos, ¿qué me va a enseñar? Al abuelo le vemos ahí. Los abuelos y las abuelas tienen conocimientos, y sobre todo en nuestros pueblos, que son nuestras bibliotecas, porque no hay literatura, no hay biblioteca de nosotros los pueblos indígenas, pero sí puedes aprender hablando con un abuelo, con una abuela, que para nosotros son los yacha, que son los sabios y sabias. Y con respecto a lo que es el tema de la alimentación, preguntarnos qué estoy alimentándome, qué he tomado en el desayuno y de dónde viene ello. Y por ejemplo, hoy en día que todo lo vemos bolsas, tomemos un poquito de conciencia, y creo que empiezan las acciones de uno mismo, ¿no? O sea, en el desayuno, si hemos ido a comprar pan en una bolsa, pensemos una alternativa, una bolsa de tela, una bolsa de papel, y que hagamos durar, o una botella que usamos, reciclemos siquiera una semana, y de esa manera estamos contribuyendo a cuidar nuestro medio ambiente y por ende a las futuras generaciones. Concluyo entonces como un último mensaje, y que comparto, que es el tema de que es un desafío fundamental lograr el equilibrio. ¿El equilibrio entre qué? Para nosotros, los pueblos indígenas, y sobre todo en Huancavelica, hablamos el equilibrio de nuestro pensamiento con nuestro sentimiento y nuestra acción, que básicamente es en quechua, con un solo jucumaya, juxunguya y jucmaquilla, que quiere decir que todas nuestras acciones deben de estar en equilibrio entre nuestro pensar, entre nuestro sentir y entre nuestro quehacer. No puede ser solamente porque he pensado, lo hago, y me he olvidado de la parte del sentimiento, o estoy imaginándome tantas cosas, pero no voy a la acción y me quedo en el discurso y no paso al tema de la acción, ¿no? Entonces busquemos este equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer, y contribuyamos con un granito de arena de donde nos encontremos, realmente para contribuir a que las futuras generaciones puedan tener una sociedad mucho más justa, humana y equitativa. Muchas gracias. Tinkonan Chicama.
Bien, yo quería cerrar con algunas ideas que es importante reafirmar. Uno de ellos refiere a la necesidad de desmontar la economía que aparece como cientificista, muy sólida, muy matematizada. Sin embargo, muchos de sus planteamientos centrales están seriamente cuestionados. El otro tema es, si bien es cierto, la circularidad aparece como algo positivo y necesario, mucho de eso funciona en la naturaleza. Sin embargo, hay que tener presente que los sistemas económicos no son sistemas cerrados o aislados, es decir, hay entropía. Y eso significa que por más que hagamos esfuerzos para reducir residuos, en general sí generamos energía disipada que no podemos aprovechar. Y entonces hay que pensarlo también de esa manera. El otro asunto refiere al vocabulario que utilizamos. Nos parece muy natural hablar de recursos naturales, pero pensándolo bien, esto forma parte de la visión de la vida como máquina o el ser humano como máquina. Y esto tiene que ver con que el recurso se le asigna ese atributo a algo que es útil, es decir, la naturaleza es importante para nosotros porque es útil, pero no necesariamente tiene que ser así. La vida por sí misma ya tiene valor independientemente de la utilidad que pueda tener para el ser humano. Y termino señalando este tema que creo que hay que prestar atención, que refiere a que la conciencia que siempre hemos atribuido al ser humano no es tan así, porque también hay diferentes niveles de conciencia, tanto en plantas y animales. Hay investigaciones, obviamente esto no es un lenguaje literal, pero simplemente nos están diciendo las selvas piensan, es decir, las selvas tienen un comportamiento como un sistema complejo, adaptativo complejo que tiene capacidad de autoorganización, presenta emergencias, en tanto resuelve problemas. Eso significa que tienen inteligencia y que tienen niveles de conciencia. Gracias. Como yo sigo a Rodrigo, en primer lugar quería aprovechar para agradecer acá a los amigos que nos han acompañado, ¿no? Que realmente un panel de lujo, ¿no? Gracias por eso, y bueno, a todos ustedes por tener la paciencia de escucharnos. Sí, yo creo que hay que cambiar estoy de acuerdo con Rodrigo, hay que cambiar la forma como decimos las cosas. Esto de hablar de recursos naturales viene de toda una corriente occidental, la forma como se estructura el pensamiento, y hemos visto acá que brillantemente Gladys nos ha explicado de cómo una cultura como la andina tiene otros valores y otra forma de vincularse con la naturaleza. Y algo que no dije en la primera intervención, pero cuando hablé en el proceso histórico, desde el lado de el creciente fértil, donde se han hecho las mayores investigaciones en Europa, también se ha producido esa ruptura, ¿no? Les refería de sociedades agrícolas y ganaderas, cómo las sociedades agrícolas llegaron, y eso es lo que con los vestigios que han habido de Grecia, de Creta, se ha descubierto de que eran sociedades muy desarrolladas, ¿no? Y en donde había matriarcado. Bueno, se podría decir matriarcado, pero una organización diferente, ¿no? Donde la sociedad estaba relacionada hacia el bien común, y cómo estas sociedades que tenían los mitos de la diosa fueron barridas
por las sociedades ganaderas, que comenzaron a presionar sobre estas sociedades. Y ese proceso que se perdió en Europa, sin embargo, se mantiene vivo en sociedades como la andina, como lo ha mencionado Gladys, ¿no? Entonces me parece que es interesante también esa otra lectura de los acontecimientos, ¿no? No voy a discutir con Rodrigo sobre los niveles de conciencia de la sociedad, de la vida en general, porque la vida está en evolución constante, ¿no? Y en un proceso adaptativo que nosotros como seres humanos hemos roto. Aún con el proceso de domesticación comenzamos a irrumpir en ese proceso natural de la vida para poner nuestra impronta, y eso es un hecho de la realidad. O sea, no lo vamos a desmontar, más bien vamos a nutrirnos de la diversidad, de esa multidiversidad cultural que existe, para poder hacer, como dice Gladys, un diálogo de saberes, ¿no? Para rescatar lo cooperativo, para rescatarlo con la economía, como decía Alfonso, solidaria, ¿no? Que se gesta sin ningún apoyo del Estado, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas experiencias, ahora que yo estoy irrumpiendo en la agricultura orgánica también, ¿no? O sea, es muy difícil entrar con los productos a un mercado, porque todos están cerrados. Sin embargo, en 3 vueltas que he dado con productos, he armado una red solidaria que vienen y me compran a mi casa, ¿no? O sea, muy interesante cómo se puede, o sea, a pesar de lo que existe como un sistema establecido, ir generando otras vinculaciones y otras formas de alimentarse, ¿no? Y que en ese sentido es cero desechos, no hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, podemos llegar a cero desechos, yo tengo esa ilusión. En la agricultura orgánica es cero desecho, todo lo que produces se puede reciclar, todo, porque todo vuelve a entrar al proceso, ¿no? Y ahora con todo el trabajo que hay, que es impresionante el trabajo que hay en agricultura orgánica, Marie-Monique Robin, una francesa investigadora desde la comunicación, ha hecho un libro maravilloso, La agricultura orgánica puede salvar al mundo, y relata experiencias que se logran mucho más alta rentabilidad con la agricultura orgánica que con la química, y encima alimentando bien a la gente, ¿no? Entonces tenemos, o sea, un futuro brillante del cual somos parte y podemos seguir siéndolo. Bien. Yo quería, recogiendo los aportes, reflexionar sobre 3 aspectos, ¿no? Una, la riqueza de la realidad, ¿no? Esta realidad que acaba de contar Doris, de ella produciendo, esa realidad que hay en todos los pueblos, ¿no? De diversa manera, haciendo experiencias económicas en una relación armoniosa con la naturaleza, con la vida misma, con lo social, ¿no? Estas experiencias que lamentablemente se conocen poco de manera general, no se difunden, no se promueven, pero existen, ahí están. Y a contrapelo de sistemas económicos hegemonistas, individualistas y todo lo que se ha criticado ya, están ahí presentes, resistiendo, están ahí construyendo, desarrollándose. Lo primero entonces es el reconocimiento a la realidad. Segundo, que se hace urgente construir teoría económica, teoría en todas las relaciones humanas en general, ¿no? Entonces, este abandono de la reflexión, de las experiencias, de las prácticas, la poca presencia de las universidades y los académicos
Hildebrand en un artículo cuestiona mucho a los intelectuales de ahora, ¿no? No son, ese vínculo se ha ido perdiendo. Hay mucha superficialidad en los discursos y en las teorías, en los términos que se usan, ¿no? Y hay que reconstruir, por lo tanto, aquí hay todo un movimiento de educadoras y educadores que tienen esa tarea, porque no se trata solo de una tarea de intelectuales, se trata, ¿no? El conocimiento se produce, ¿no? Y se genera en colectivo, en relaciones sociales y aprendiendo de estas experiencias. Entonces hay una tarea fundamental de construir teoría. Termino con lo tercero. Las experiencias son fundamentales, construir teoría también, pero si estas no se expresan y no se articulan en propuestas, en proyectos, poco vamos a poder hacer. Necesitamos construir proyectos y este movimiento, como otros tantos, ¿no? Tienen que articularse, tienen que reforzarse, potenciarse, lo que decíamos en economía solidaria, ¿no? Complementarse y construir ahí propuestas. Hay todo un tema frente al Estado, no lo hemos tratado aquí, el panel anterior empezó a tratarlo, digo empezó porque no se ha desarrollado. Ahí hay todo un tema de el significado del Estado dentro de nuestra propuesta. Porque no podemos hacer, y hemos caído en el error a veces, de sí, gente sensible, bien intencionada, pero que funcionan como guetos, ¿no? Mientras hay toda una sociedad y todo un mercado donde, digamos, tenemos que intervenir, interactuar y desarrollar, y si no tenemos propuesta no lo vamos a poder hacer. Muchas gracias. Gracias, y continuando con la reflexión que hicieron, quizás agregar justamente que a veces caemos a que nuestros proyectos pilotos se queden allí, ¿no? El desafío también, invito, es de que como estos proyectos pilotos, por ejemplo, como en el caso de AMPE, tenemos esta propuesta ecológica, se conviertan en políticas públicas, para que tengan un tema de sostenibilidad en el tiempo y sobre todo se garantice, ¿no? Porque de lo contrario seguirán quedándose en proyectos pilotos si no se convierten en políticas públicas. Y hay toda una corriente, por ejemplo, hablando del derecho de la naturaleza. Por ejemplo, en Colombia han avanzado bastante con el tema del derecho a la naturaleza. Obviamente es toda una discusión. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se habla del derecho de la Pachamama. Entonces hay muchos procesos, y en el caso de Perú aún tenemos esa tarea enorme, ¿no? De empezar a discutir y a hablar sobre los derechos de la naturaleza o de los bienes naturales. También es todo un tema de discusión en el tema de la teoría, por qué llamarlo de esta manera o del otro, pero tendríamos que empezar a reflexionar. Yo quería terminar insistiendo desde el sector donde provengo, que el tema de la discriminación y el racismo han anulado muchos conocimientos y saberes. Muchas veces este tema de que, insisto, en que el abuelo y la abuela no saben nada, porque ya habla porque está viejita, ¿no? Entonces retomemos este tema, porque en los pueblos indígenas todos los saberes y conocimientos es gracias a la transmisión de estos saberes y conocimientos de generación tras generación. Entonces es fundamental en estos tiempos el diálogo entre la abuela y los nietos, un rol que a veces hemos descuidado mucho. Yo acuerdo, y muchos conocimientos que aún tengo es porque mi abuela me contaba antes de dormir, a través de cuentos, a través de historias, de fábulas, pero que en el medio siempre estaba el aprendizaje, ¿no? Entonces, retomar esto, y de que esta diversidad que tenemos en nuestro Perú, de 55 pueblos, de 48 idiomas distintos, esta diversidad no debe de ser un obstáculo, más bien esta diversidad debe ser la riqueza para construir la unidad. ¿Cómo construimos una unidad dentro de la diversidad? De que la diversidad
sea un componente valioso, de que la diversidad sea un adherente para fortalecer nuestros conocimientos, nuestros saberes y sobre todo, insisto, no dejar de lado al tema de las futuras generaciones. Decimos futuras, pero en realidad no son futuras, son el presente y el futuro, ¿no? Entonces, también a este tema de eventos, promover la participación de los adultos mayores, de los niños, porque de lo contrario nuestras reflexiones se van a quedar en esta edad en la que estamos, ¿no? Entonces, necesitamos también diálogos interculturales, pero también diálogos intergeneracionales, que es fundamental. Muchas gracias. Creo que se puede sacar algunas conclusiones, ¿no? Es imposible lo que están sosteniendo todos, solamente cambiar el pensamiento, hay que cambiar en la acción y en el ejemplo, ¿no? Y que uno de los ejemplos a veces muy olvidados son los ejemplos de los pueblos andinos y amazónicos, ¿no? Mucho hablamos del deber ser cuando ya tenemos, ¿no? Y creo que recién la sociedad peruana está empezando a hacer eso, lamentablemente, pero de alguna manera saludando, ¿no? Por ejemplo, la maca, la quinoa y el uñegato, y recién se rescata. Entonces, eso es una primera conclusión. La segunda conclusión es esa propuesta que hace Rodrigo para romper esta dualidad, estas dualidades, ¿no? Y que generar toda una circularidad entre economía, sociedad y naturaleza, ¿no? Porque el capitalismo lo que hace es una economía y una naturaleza y una sociedad lineal, por eso es que es destructiva. En cambio, cuando es circular, como dices tú, ¿no? Y como dice, y creo que lo han aseverado también todos de alguna manera, cuando es circular es constructivo. Ya no se benefician unos cuantos, como dice Doris, sino se benefician todos, porque es circular, ¿no? Ahora, hay que hacer ejemplos, pero la gran pregunta es, creo que ya no es tiempo para contestarla, pero que quede, todos estos ejemplos que están creando de relacionar economía, sociedad y naturaleza, ¿es posible convertirlos en un sistema? ¿Y cómo lo convertimos en un sistema? Podemos hacer estos ejemplos locales y regionales una sumatoria, pero ahí va a derivar el bienestar de todos, o solamente son ejemplos que de repente pueden diluirse si es que no se genera un nuevo sistema. Entonces, ahí hay una gran pregunta, ¿y cuál sería el salto de ejemplos locales al nuevo sistema? ¿No? Que supere al capitalismo, que de alguna manera que es el origen de todo ello, ¿no? Entonces, bueno, solamente para decir alguna reflexión, ¿no?